Retomando nuevamente nuestros estudios de la palabra del Señor, hoy vamos a tratar un tema que es importante como todo lo que la Biblia nos enseña. Nosotros, por lo general, o el mundo también, está acostumbrado a tomar la Biblia como un libro en muchos aspectos extraño y, según ellos, ajeno totalmente a la ciencia, a la filosofía y al conocimiento del hombre. Hemos de hacer entender y de comprender que la Biblia está por encima de la ciencia, por encima de la filosofía, por encima de cualquier conocimiento del hombre. Si hay cosas que no comprendemos, es más que nada por nuestra finitud como personas y no por errores que se encuentran en la Biblia. La palabra de Dios es palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que enseña la Biblia es verdad, histórica, científica, filosófica, poética y como se quiera tomar. Todo lo que la Biblia nos enseña es verdad científica. Que no comprendamos o entendamos algunos conceptos, eso está por nuestras limitaciones y no por la palabra de Dios. Y en esta hora vamos nosotros a tratar algo que en realidad es importante y que se ha prestado a controversia durante mucho tiempo. El tema es los días de la creación. Sobre eso vamos a hablar. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. En Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nos encontramos con que el Señor ordena, independientemente del mandamiento respecto al día de reposo, como nosotros sabemos, el día de reposo es el día del Señor, el domingo, el sábado, el domingo, pero aquí lo que nosotros vamos a tratar es en relación con los días. ¿Fueron días de 24 horas o fueron días de un tiempo indeterminado que nosotros supuestamente no sabemos? Según la Biblia y la palabra de Dios, fueron días de 24 horas. No tienen por qué engatusarnos o decir lo contrario respecto a la palabra de Dios. Perdón. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros encontramos aquí en este capítulo nos dice que el día de reposo ha de guardarse. Porque en 6 días hizo el Señor el universo, pero el séptimo descansó. Ahora bien, si fuera un periodo indeterminado, entonces, ¿cuál sería el de reposo? ¿De cuántas horas? Ahora, y si hizo en 6 días el universo como nosotros lo creemos y como nosotros lo vemos en la palabra del Señor, entonces, lo que aquí nos enseña, que en 6 días hizo el universo, eso significa que 6 días tomó el Señor para crear todo lo que nosotros vemos. Por lo tanto, los días que se utilizaron, como dice la Biblia, la tarde y la mañana, un día, fue un día de 24 horas. Y eso está avalado por la palabra de Dios. Y para nosotros, lo único que vale es la palabra de Dios. La ciencia tendrá sus conceptos y sus principios, pero es un error contradecir a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque por encima de la ciencia está la palabra de Dios. Es palabra de Dios.
hemos de recordarlo. Nosotros somos humanos, somos finitos. Por lo tanto, lo que Dios nos enseña a través de su palabra es una enseñanza fidedigna, completa y real, no exhaustiva, porque no podemos nosotros llegar hasta el fondo del asunto porque somos personas finitas. Pero de que fueron los días reales de 24 horas, la misma Biblia lo avala. Y esto lo podemos ver en el Salmo 136 y versículos 7 al 9. El Salmo 136 y versículos 7 al 9 nos dice de la siguiente manera: al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Aquí nos dice que debemos de alabar al Señor, adorar al Señor. ¿A cuál Señor? Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día. Si fueran días indeterminados, de un tiempo indefinido, no hablara para que nosotros lo entendiésemos y lo comprendiésemos respecto al hecho de que el sol alumbra un día y la noche, la luna, las lumbreras, para que alumbren la noche, y se complementan las 24 horas. Eso significa entonces que nosotros no tenemos por qué andar divagando, pensando o hablando cosas totalmente contrarias a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es clara en este punto. Fueron días normales de 24 horas. El primero en el cual hizo la luz y cosas por el estilo. El segundo día, el tercer día, el cuarto día, y así hasta el séptimo. El sexto terminó y el séptimo descansó. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que avalar exactamente y reconocer lo que la palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor es fidedigna en todos sus conceptos y es exacta en todo lo que enseña. Y nosotros, si somos honestos y si en realidad queremos conocer tal y como nos lo enseña la palabra de Dios, nos encontraremos con que, en ese sentido, nosotros debemos de alabar al Señor, porque Él hizo los cielos y la tierra exactamente en 6 días y el séptimo descansó. Ahora bien, de que Él lo creó y nosotros lo vemos textualmente, lo que nos enseña también allá en Hebreos capítulo 11 y versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así de claro. Nosotros nos encontramos con que a veces al hombre se le llama creador, crea una obra de teatro, crea una obra en lienzo, etcétera, etcétera. Pero crea a partir de algo. El Señor no. El Señor creó solo con su palabra. Su palabra dijo y fue hecho. Aquí nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el potencial más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar, porque nosotros no nos podemos imaginar el poder de Dios. Entonces, su palabra, por eso, su palabra merece nuestro respeto y nuestra reverencia.
por encima de cualquier ciencia o concepto científico, filosófico, social. Es la palabra de Dios. Y en ella nosotros encontramos exactamente, de una manera real, auténtica y fidedigna, lo que ella nos enseña con respecto a todo lo que ella nos dice. En ella nosotros hemos de indagar y de buscar aquellas cosas que nosotros necesitamos para nuestra salvación y para nuestra vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, pero tenemos que entender, si en un momento dado, supuestamente, la ciencia contradice a la palabra de Dios, la que está equivocada es la ciencia, no la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Y con frecuencia tal vez nosotros no la podamos comprender, no la podamos entender. ¿Por qué? Porque es palabra divina. Y nosotros somos humanos. Y hay muchas cosas que nosotros no podremos comprender ni entender. Por eso las aceptamos por la fe. Por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahora bien, esto para nosotros es de suma importancia, porque estamos impuestos a ningunear o a menospreciar la palabra de Dios. Que de repente sale algún concepto supuestamente antropológico y científico y cosas de esa naturaleza. Está en contra de lo que dice la Biblia. Muy bien. Entonces ellos son los que están equivocados, no la Biblia. La Biblia es palabra de Dios fidedigna, completa y real. Y todo lo que enseña la Biblia es verdad, totalmente verdad, por encima de cualquier concepto. Por eso, los 7 días de que nos habla la Biblia son 7 días de 24 horas. Son días normales. Desde el principio tenemos nosotros los días hasta nuestro tiempo. Son días normales que el Señor utilizó para crear el universo. Por eso no se dejen engañar. La palabra de Dios está por encima de todo, porque es palabra del Señor Jesucristo, palabra de Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.